Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de entrevistas que te damos aquí desde el diario digital Conclusión. Bueno, vamos a estar charlando en el día de hoy de un conflicto que nosotros ya reflejamos. Estuvimos hablando con una delegada, Belén, no sé si recuerdan, una trabajadora de la TAM, con quien pudimos de alguna forma profundizar qué es lo que había pasado en esa empresa y por qué la TAM, como línea aérea, había de alguna forma anunciado que se iba a retirar de Argentina y iba a dejar de operar. Esto hizo que ahondáramos en distintos tipos de situaciones que parece ser que se están dando dentro de esta empresa de aerolíneas. Lo más terrible del asunto es que entre lo que fueron los despidos, hubo un proceso de extranjerización, pero también hubo un proceso de vaciamiento. Creo que es una materia que debe preocupar bastante a los trabajadores, porque no es casual, no es gratuito, y prácticamente cuando uno empieza a ver que estas empresas empiezan a recorrer este andarivel, es porque van a terminar en lo que se supo por estos días. El caso es que en el día de hoy hubo una movilización de los trabajadores de la TAM al Ministerio de Trabajo, que terminó en la Plaza de Mayo, generando una propuesta, una protesta, un reclamo, digamos, fundado porque, bueno, la TAM es lo que es. Y esto tiene que ver con una operatoria y una modalidad que muchas veces estas empresas instrumentan en determinados lugares donde no están sus casas matrices, y terminan dando por tierra con el sueño de muchos trabajadores de lo que significan sus derechos y la continuidad laboral. Para eso vamos a estar hablando con la delegada Patricia Rolón, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos desde ya que nos haya aceptado esta nota. Muchas gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Aldo. Bien. A pesar de las malas noticias, bueno, juntando fuerzas porque sabíamos que se venía este momento duro. Estoy hablando puntualmente de la llegada de los telegramas de despido. Esto pasó el día lunes. A partir del lunes, martes, empezaron a llegar los telegramas, pero tuvimos como una previa notificación, que fue una nota de un periodista en La Nación que suele sacar notas sobre aerolíneas y en contra de los sindicatos, tiene una mirada muy en contra de los sindicatos. Bueno, sale una nota que dice que ahora sí es el cierre definitivo. Y esto que ellos llaman, ¿no? El cese de operaciones, la suspensión, cierre definitivo, cese definitivo, no terminan de definir, porque lo cierto es que cuando uno va y hemos ido a cada uno de los organismos de control en relación a la materia aerocomercial en nuestro país, y no hay registros de un cierre. No han abandonado, siguen pagando el alquiler del hangar, no devolvieron las rutas, el certificado de explotador en realidad no lo suspenden ellos, como se dijo en los medios aquel 17 de junio, ¿no? Cuando hablaron de suspensión de operaciones. En realidad lo suspende el organismo de control, que es ANAC en este caso. ¿Por qué? Porque había ciertas irregularidades, y después, bueno, de facto se suspende la operatoria de todas las compañías aéreas por el tema de la pandemia, por la suspensión de vuelos y las restricciones al transporte de todo tipo. Hola, ¿nos estás escuchando? Sí, no quiero continuar porque sé que llega tarde, pero bueno, puntualmente y redondeando lo que nos pasó este fin de semana, que fue muy duro porque ya desde el sábado presentíamos y había una notificación nuevamente por la prensa de una próxima mala noticia. Realmente fue así. El lunes y martes llegaron telegramas de despido, telegramas que en realidad no especifican la causa, no se habla del despido. Si es en nuestra ley de contrato de trabajo está diferenciado un artículo 247, 245, no, ellos la verdad es que expresan como vinieron haciendo en el preventivo de crisis, que hay una crisis mundial, diversas cosas que en realidad no atañen a lo que es una rescisión de contrato laboral, pero lo expresan. Y bueno,
en esta situación estamos. Hoy nos encontramos con los depósitos de una suma de dinero que, bueno, habrá que chequearla, a ver si corresponde con algún tipo de indemnización, pero son montos que la verdad son parte de una operatoria perversa también, porque venimos hace 6 meses cobrando la mitad del salario, 6 meses o más, porque fue desde marzo en realidad, y la verdad que con la inflación que tenemos y situaciones de madres, de embarazos, de familias donde los 2 trabajadores son de la TAM, la verdad que con una situación de mucha complicación económica, y de repente nos ponen todo este dinero sobre la mesa, ¿no? Como para tentarnos y bueno, comprar este derecho al trabajo que es lo que nosotros realmente queremos. O sea, no importa la plata, por supuesto que la estamos necesitando, pero vemos como una perversidad, porque no es una empresa en quiebra, no es una empresa que no le den los números, no es una empresa que no siga pagando el hangar y el resto de contratos que tiene con el Estado, pero evidentemente no quiere a estos trabajadores y quiere deshacerse de nosotros, bueno, por lo que vemos reemplazándonos con trabajadores de otras filiales, que es lo que viene pasando. Sí. Ahora, te quería preguntar respecto de esto, como para refrescar a quien nos ve y ya nos vio cuando estuvimos charlando de este tema. Te quería preguntar porque me pareció raro. El día de ayer se supo que la TAM Brasil había estado de alguna forma transportando vacunas al país hermano. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando que puede hacer sostener la operatoria, sostener sus ¿cómo se llama?, rutas, y además quedar de alguna manera como haciendo cierto grado de caridad cuando está prestando un servicio que acá en Argentina lo niega, o sea para traer vacunas, o sea para, más allá de que lo decidió el Estado Nacional en el caso argentino, para que no sean incautados las cargas de aviones de empresa privada. ¿Qué es lo que motiva a la TAM de repente decir, bueno, yo acá no me quedo más? ¿Por qué? ¿Qué argumento dio? Serio, digo. Y si lo dio, ¿quién controló los argumentos sobre los cuales se fundó para decir de que la pandemia le quitó rentabilidad como para impedirle que siga operando? No, claro, es que esas son las preguntas sin respuesta, ¿no? Esas son las preguntas que nos dejan esta inquietud, porque se ha denunciado por parte son 7 sindicatos en la actividad aeronáutica. UPSA puntualmente, que es uno de ellos, ha denunciado los acuerdos de doble vigilancia, y acuerdos bilaterales que permiten esto, ¿no? Que la empresa de repente venga con vuelos de Santiago de Chile a Mendoza. Ahora pidieron una ruta que es Buenos Aires, Salta, Lima. Es decir, que de algún modo van a estar sobrevolando los cielos argentinos con aviones que tienen matrícula, es como la patente del auto, matrícula chilena, y con trabajadores extranjeros. Y en este sentido, esto que contás de la vacuna, también del transporte de vacunas, lo han hecho en Chile. Y son servicios que se los imputan al Estado. Lo mismo pasó con los vuelos de repatriación, 15.000 argentinos repatriados, todo eso ellos se lo cobran a los estados. Es decir, que siguen haciendo dinero, pero no hay como una contraprestación justa con respecto al menos proteger las fuentes de trabajo del personal que tienen en cada filial. Bien, ahora yo desconozco el derecho aeronáutico, me gustaría profundizar, a lo mejor en otra oportunidad podemos volver a charlarlo, pero me da la sensación de que como vos decías, ni siquiera los trabajadores saben qué realmente pasó en la TAM para que de buenas a primera hoy estemos hablando en estos términos sobre la realidad de los trabajadores, sus angustias, sus padeceres, sus necesidades, y de una empresa que, no sé, vuela por el mundo como si nada pasara. Entonces, ¿qué es lo que explica esto que ustedes están sufriendo, padeciendo? ¿Tienen algún elemento, algún indicio,
algún fundamento lo pueden encontrar, imaginar? ¿Se enojaron? No sé, un día no les gustó más Argentina. ¿Qué pasó, Pato? No, yo creo, en honor a la verdad, que este tipo de operatoria la sostienen, no es un encono particular con los argentinos, Ujú. eh, pero sostienen esta operatoria en todos los países donde operan. La diferencia en Argentina es que tenemos una legislación un poco más robusta, pero ¿qué pasa? Ujú. No les importa, esa es la realidad. Sí, claro, claro. No les importa. ¿Por qué? Porque tenemos un DNU vigente y han mandado más de 200 telegramas, porque 170 somos las tripulantes que seguimos con Ujú. contrato, porque la verdad es que vamos a declarar, a pedir la nulidad y vamos a negar este despido, no tiene validez para nosotras. Pero además somos delegadas. Nos ha llegado el telegrama a las personas que tenemos tutela sindical, en otros sindicatos que seguían, personas que siguen vinculadas a la TAM, les llega a la comisión directiva. Este dinero que yo te cuento que nos depositaron tampoco tiene un diferencial como marca la ley en Argentina, que nos tienen que pagar los meses de tutela en los casos de despidos. Después Ujú. uno puede discutir si la causa sirve, no sirve, si está bien, bueno, pero hay como ciertos patrones donde la legislación hace diferencias y en estos casos no. Y además, muy duramente y muy tristemente le llega el telegrama también a Claro. compañeras embarazadas, compañeras que han tenido hijos hace muy poco o atravesaron una cirugía o están con enfermedades graves. Así que la verdad que en lo que es la subjetividad de nosotros, de nuestros trabajadores, nuestros representados, es un golpe duro. Como te digo, de algún modo lo esperábamos, analizando, eh, y también porque hablamos con compañeros de la región, estamos en contacto con el resto de los sindicatos de Perú, Chile, Brasil. Eh, Sabemos que es una operatoria que se repite. No sé, si te gusta un poco la política, algunas hipótesis tenemos, ¿no? Sí, Porque los dale. dueños de la empresa, mayoritarios accionistas, tienen algunos vínculos con los gobiernos que fueron de Pinochet y bueno, Claro. Chile tiene como esta particularidad de que hay 5 familias que controlan, ¿no? Casi todo el país y toman decisiones en nombre del Estado y el Estado y las empresas, el Estado y el mercado está ahí como algo muy difuso, ¿no? Ujú. Entonces, lo cierto es que sí, probablemente se encontraron con deseos de invertir en Argentina y se encontraron con una cultura del derecho y una cultura sindical que les era que les generó mucha Sí, claro. resistencia. Eh, Ah, no, bueno, a ver, Cierto, en Chile cuando... ellos no pueden desconocer como empresa cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores. Cuando van a un país, una de las tantas cosas en las cuales reparan es en la ley de contrato de trabajo y en los convenios colectivos que se firman por sector. Entonces, yo no sé Sí. cuál pudo haber sido lo tan ofendido o asustados que podrían llegar a estar sobre este tema. No, yo creo que no es una reacción, creo que es simplemente la conducta, Sí, porque te cuento, no nos olvidemos que esta empresa ingresó al país a través de la corrupción, y esto se supo años después, que pagaron una multa en Estados Unidos, creo que era de 80 millones de dólares, para seguir sí, operando en la bolsa de Estados Unidos. No es que la pagaron por haber pagado corrupción o hubo una causa en Argentina. No, se enteran en Estados Unidos, le imponen esta condición porque hay una desigualdad en frente de otros competidores, sí, le claro. imponen la multa, ellos pagan la multa, Sí, pero además se terminan haciendo cargo. sí. Entraron al país en 2004 pagando, facturando servicios de asesoramiento sindical que en realidad implicaban, bueno, comprar ciertas voluntades para operar Claro, comprar esa paz social sí. para operar. Así que
Cuando no se, como Pato, te digo, cuando sí, se encuentran con una legislación que por ahí no les es tan claro, flexible, compran voluntades. sí, bien. Y bueno, en algún momento Claro, se ahora decime, ¿qué pasa con las rutas nacionales? Me refiero a las rutas argentinas. ¿En qué situación quedó todo eso? Porque si no las explota mira, la TAM y siguen quedando en propiedad de ellos, ¿qué empresa sustituye, ¿no?, el servicio que daba la TAM dentro de Argentina? mira, sospechosamente en las últimas semanas JetSmart empezó una campaña muy feroz de precios bajísimos Sí, para operar en esas rutas. En su momento se hablaba de Norwegian también, pero sí, no, finalmente también se retiraron del mercado. sí, Yo creo, y casi todos lo vemos así, porque el gerente de JetSmart, el CEO de JetSmart, sí, era parte de LAN Argentina, sí, trabajó en la empresa, que en definitiva terminan siendo socios y un poco no, realmente a lo que apuntan, el objetivo final es desarmar, desarticular nuestro grupo. ¿Por qué? Porque sostenemos un convenio colectivo. Cualquiera de nosotros que sobreviva vinculado o tenga un juicio y lo gane, va a significar que se sostienen esas condiciones de trabajo. Para el resto, bueno, Aerolíneas tiene un convenio bueno hoy por hoy, pero ya Flybondi, JetSmart, no hay, de verdad, lamentablemente apuntan aún más, ¿no? Uno por ahí suele tomárselo personal y con mucha angustia por las subjetividades que se lastiman en el camino, pero yo creo que el plan de ellos es mayor y es un plan de disciplinamiento, casi te digo cultural, ujú, porque no es casual que operen de este modo en todos lados, ¿no? Y como vos bien decís, pasando por encima al Estado, ¿no? Al decreto presidencial, a las leyes que ya tenemos. Lo más gracioso es que hay un código de ética que ujú, firmaron con aquel episodio de la multa en Estados Unidos. Los obligaron a tener un código de ética interno y uno de los principales claro, eh, lemas o consignas que tienen que cumplir es cumplir leyes locales, evitar la claro. discriminación, bueno, cuestiones así bien genéricas, pero, pero bueno, es lo primero que incumplen y no tenemos, como te decía antes, no tenemos una certeza de que hayan hecho devolución de rutas, eh, pero bueno, mientras estemos los trabajadores acá, aparentemente no quieren seguir el negocio con nosotros. Claro, ¿con quién va a investigar todo esto, Pato? Mira, es complejo porque, como te digo, un sindicato hizo presentaciones en ANAC, nosotros hemos hecho Claro, presentaciones en ANAC, en Administración de Aviación Civil, al embajador chileno que está acá en Argentina, también le hemos presentado una nota solicitando una reunión y que se revisen estos acuerdos bilaterales. La verdad que esto es algo también que tiene costo cero para Argentina, no hay un costo político en rescindir algo que hoy por hoy no se está usando, pero evidentemente hay otras voluntades o no se quieren dañar relaciones bilaterales con este, con ujú. esta empresa país, porque los dueños son los Sí, mismos, claro, ¿no? los dueños del Entonces, país también, sí. claro, nos vemos la verdad que con una complejidad donde nos cuesta, a veces tenemos buenas noticias como que vamos avanzando un pasito, pero en el medio, como te decía, perdimos muchos compañeros, éramos 485 al Sí. principio y ahora estamos en 170 y no sé cuántos vamos a continuar y bueno, por supuesto que desde el cuerpo de delegados la propuesta es seguir buscando una salida política, porque más allá de lo legal, hoy por hoy con un decreto que es muy, muy peleable, que este telegrama no tenga, Claro. no tenga ningún sentido, es nulo, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos que seguir peleando por una reinstalación al puesto de trabajo y porque ese puesto de trabajo sea efectivo, ¿no? Que Claro. nos den tarea, que se vuelva a reanudar la operación, que no se chantajee más al Estado ni a los trabajadores,
Bueno, no sé qué intención, digo, a ver, primero tienen que cumplir con las normas vigentes. Claro. Ahora, o sea, los próximos pasos de ustedes son... Mm, Bueno, Por- en principio vamos a dar por nulo el despido, vamos a iniciar acciones legales, la mayoría de los compañeros, habrá algunos bueno, que están con mucha problemática económica, bueno, intentaremos sostenernos, probablemente algunos más desanimados se queden con esa indemnización o pseudo indemnización, reclamen la parte que corresponda, pero la verdad es que incluso los que tomen esa decisión, estamos súper convencidos de seguir luchando, ya sea a través de las manifestaciones y a través del camino político, administrativo. Hoy llevamos también una carta al Ministerio de Trabajo, que es una denuncia de conflicto, donde le pedimos al ministro Moroni que nos dé una instancia de negociación colectiva, una instancia de negociación obligatoria. Y bueno, la verdad es que tenemos un montón de alternativas. Le hemos acercado también una carta, una propuesta al presidente Alberto Fernández en su último viaje a Chile, que fue en enero, proponiéndole que de algún modo nos ayude. Y en 2015 hubo compañeros que estuvieron en lo que se llamaba la base, es decir, que hacían algunos vuelos de Argentina a Chile. Y bueno, o sea, en este caso nosotros las rutas internas, si las quieren dejar de volar porque se las quieren ceder a otra Ujú. empresa, bueno, no es problema, pero a nosotros nos interesa trabajar y seguir trabajando en esto, que es nuestra pasión, que es nuestra profesión, que estamos entrenados para esto, somos profesionales muy capacitadas y, y la verdad es que no hay en medio de esta pandemia otra opción más viable que la continuidad con nuestro contrato de trabajo. Ellos son nuestro empleador principal y dependemos de ellos. Claro. Bueno, Pato, vamos a hacer algo, vamos a seguir de cerca la situación de este conflicto, qué es lo que está sucediendo con ustedes, cuáles son los fundamentos que puede llegar a alegar la empresa. También nos interesaría saber qué dice Moroni, o al menos si no lleva a la firma algún tipo de comunicado al Ministerio de Trabajo. Del funcionario pertinente a los efectos de darnos por enterado cuál es la consideración que hace sobre ustedes el Ministerio de Trabajo. No escapa, creo, a los profesionales del Ministerio de Trabajo cuáles son las actitudes que muchas veces estas empresas, que en su carácter de situación de predominio o de posiciones dominantes, las consiguen con la legalidad y las sostienen con la ilegalidad, porque realmente es como traicionar la buena fe de un convenio, un contrato o un código, como decías vos, en donde, bueno, a piacere solucionan las cosas como quieren y si no, no importa, porque total tienen los recursos o los fondos para pagar el delito o comprar de alguna forma cierto grado de tranquilidad y de, ¿cómo puedo decir?, condena judicial. Pero bueno, esto tendrá que definirlo la ANAC. Espero que ustedes tengan la posibilidad de llevar a buen puerto esta situación y desde ya, bueno, estás invitada a que la semana que viene o la próxima, cuando haya algún tipo de novedad en este sentido, sea para dirimir a ver qué es lo que pueden esperar en el futuro los argentinos respecto de las rutas que explotaba, quién lo va a hacer, pero por sobre todas las cosas el tema de la sensibilidad humana, que son los trabajadores en todo esto. Si te parece, te vamos a estar llamando y convocando para que nos cuentes. Sí, por supuesto, sí, sí, me encantaría. Ojalá tengamos Bien, buenas noticias, pero la verdad es que en todo este conflicto nos ayuda mucho la difusión, nos ayuda bien, mucho poder hacerles llegar el mensaje bien. a los interesados y a las personas que realmente pueden llegar a tener un poder de decisión, ¿no? Como decías, el ministro Moroni, ahora eh, hay personas como la auxiliar de la parte de relaciones del trabajo, que es Patricia Ujú. Gallardo, que nos aparece en el TAD cuando ingresamos, nos aparece nombre y apellido de todas las personas
que van teniendo nuestra carta y por favor, la verdad es que necesitamos una respuesta, que se expidan acerca de lo que estamos pidiendo, denunciando, o que nos otorguen una audiencia para poder explicarlo mejor, el espacio de dar lugar a que expliquemos nuestra situación y poder encontrar juntos alternativas a esto tan trágico que es la pérdida de trabajo, que ya nos pasó en un número altísimo, porque en la empresa en total eran 1.715 trabajadores vinculados, ahora somos 170. Claro. Es decir que hay también ahí un índice de desempleo, si bien, bueno, hubo gratificaciones de montos altos de dinero, pero la verdad es que es muy difícil reinventarse y recomenzar una vida en este momento de pandemia, y donde muchos de nosotros tenemos toda nuestra experiencia sujeta a esta actividad. Entonces, la verdad es que es muy difícil y ha causado mucho daño en las subjetividades, en lo psicológico, en lo emocional, en las familias. Así que, de verdad, si rogamos, si necesitamos mucha difusión y bueno, ojalá que las personas que puedan darnos una solución realmente nos contacten y puedan... Perfecto. Aquí estaremos para acompañarlos. Gracias por tu tiempo. Bueno, escuchábamos a Patricia Rolón, quien es delegada en la TAM, contarnos cuáles son las vicisitudes que están pasando los trabajadores, producto de la decisión de una empresa de no operar más en los cielos de Argentina, no ofrecer la operatoria aerocomercial que solía hacer permanentemente o que solía hacer y la cumplió hasta un determinado momento, y que sobre pretexto de la existencia de la pandemia decidió no dar más ese tipo de servicio que tenían o teníamos los argentinos. Así que, ¿qué se puede agregar sobre todo esto? Siempre la pagan los mismos, los trabajadores. Esto no es nuevo. Este tipo de empresas las conocimos también durante la década del 90 y también conocimos de su, ¿cómo puedo decir?, arbitrariedad respecto de cómo solucionar las cosas en vínculos con el Estado y con sus propios trabajadores. Es una más y una más. Ojalá algún día se terminen y que desde el Ministerio de Trabajo tomen en cuenta, y desde la ANAC, quien regula, qué es lo que está pasando. Bueno, hemos llegado al fin. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dice que llegamos al fin del capítulo aquí por Conclusión TV en el ciclo de entrevistas, y que nos vemos mañana. Chau, hasta luego.